Bueno, vamos a hablar ahora sobre responsabilidad médica y la posición de garante. Vamos a hacer una proyección. Listo. Bueno, eh, la posición de garante es una figura utilizada en el derecho penal para, digamos, analizar los casos de omisión. En el caso de la responsabilidad médica, encontramos dos casos muy particulares en los cuales podemos utilizar esto. El primero de los casos son los retardos injustificados, donde en efecto precisamente se programa un procedimiento para un paciente y no se presenta por retardos injustificados. Y ya cuando llega, por ejemplo, la orden o llega al médico, ya no hay nada que hacer, ya el paciente murió. Con los casos de ausencia de atención, en los cuales en efecto el paciente llega, está en el sitio y desafortunadamente no se hace nada por parte ni de los médicos, ni del cuerpo médico, ni del hospital para darle una atención al paciente para salvarle, digamos, la vida. Entonces, lo primero que hay que analizar en esta situación es diferenciar entre acciones y omisiones. Desde el punto de vista penal, son acciones todas aquellas donde el curso causal la domina el mismo médico. Entonces, aquí tenemos al paciente, aquí tenemos el daño y aquí está el médico dominando el curso causal. Esto quiere decir que si el médico, por ejemplo, omite un procedimiento, omite un diagnóstico, omite alguna situación, el médico está en pleno tratamiento y él es el que controla el curso causal, por lo tanto, cualquier tipo de omisión que se presente de un tratamiento, de un procedimiento, etcétera, hace parte de su actuar y se entiende que es una acción. Cosa diferente es cuando el curso causal no viene del médico. Es decir, el médico no está en pleno tratamiento. El médico ve al paciente y entonces el paciente, digamos, el mal que tiene el paciente proviene de un tercero, como por ejemplo un accidente de tránsito, proviene de la misma enfermedad del paciente, por ejemplo, un cáncer, o proviene de la misma víctima que, digamos, hizo algo que no debía hacer, es decir, no siguió un tratamiento o sencillamente sufrió, él mismo se infirió algún daño. En ese orden de ideas, el curso causal viene de un tercero de la naturaleza o de la misma víctima y el médico está en esta posición. Tiene que interrumpir el curso causal hacia el desenlace fatal. Entonces, cuando estamos en esta situación, nos encontramos entonces con el tema de la omisión. Es decir, el médico no actuó para evitar el resultado que venía, digamos, en proceso y que había producido otra persona. En los casos donde los médicos están tratando, pero omiten un tratamiento o realizan un mal tratamiento, son casos de acción. ¿Cuáles son los requisitos de la posición de garante? Desde el punto de vista del Código Penal, se entiende el deber de impedir un resultado, es decir, hay un deber legal del médico para impedir un resultado, la posibilidad de hacerlo, es decir, a nadie se le obliga a lo imposible. Siempre que exista la posibilidad, el médico tendrá que actuar. ¿Y qué tendrá que actuar? Tendrá que hacer la acción requerida para evitar ese resultado que se puede producir. Se habla de que existe una causalidad hipotética, es decir, fíjense acá, nuevamente, hay una causalidad hipotética y es qué hubiese pasado si el médico hubiese actuado, se hubiese producido el resultado o no se hubiese producido el resultado. Como no sabemos, se habla de una causalidad hipotética, es decir, qué hubiese pasado si el médico hubiese actuado a tiempo. Por ejemplo, esa sería, digamos, la pregunta. Entonces, se plantea que existe ese deber cuando existe, se asume voluntariamente la protección de un bien jurídico o la vigilancia de una fuente de riesgo de conformidad con la ley. Entonces, la protección de un bien jurídico
estamos hablando, por ejemplo, el médico al paciente. Cuando el médico, de acuerdo a la prestación del servicio, asume la protección de un paciente, en ese orden de ideas se convierte en garante y por lo tanto tendrá que actuar para evitar cualquier tipo de resultado o consecuencia adversa que pueda tener el paciente. La vigilancia es una fuente de riesgo. El médico tiene a su cargo a veces ciertos equipos o, digamos, medicamentos o incluso sus mismos cuerpos de colaboradores en la cual tiene que estar vigilando que todo esté funcionando bien. En gran parte, la fuente de vigilancia tendría que darse, por ejemplo, de los hospitales o de las clínicas frente a todos los equipos y salas de cirugía, por ejemplo. Pero esas son las personas que tienen que vigilar o tienen a su cargo la vigilancia de esa fuente de riesgo. Entonces, en el caso de los equipos, estar pendiente que los equipos estén funcionando, que hayan tenido, digamos, buen mantenimiento. El caso de los medicamentos, que los medicamentos no se encuentren vencidos, que sean de origen de los laboratorios correspondientes. En el caso de, digamos, la sangre, que la sangre esté bien rotulada, que no tenga ningún tipo de problemas como por ejemplo enfermedades de transmisión sexual. eh, y ese tipo de situaciones en las cuales hay que tener, digamos, una vigilancia sobre esas fuentes de riesgo. Eh, Se habla entonces de que para que alguien sea garante, entonces requiere que exista el deber legal de impedir un resultado que lo configura como un garante frente a esa situación. Hay cuatro posiciones de garantes que se plantean también en ese artículo 25, digamos que es un poco más esclarecedor. Se habla de la asunción voluntaria, es decir, cuando a través de un contrato o a través de la expresión del acuerdo de voluntades o de la voluntad de una persona, esa persona dice, voy a ser, digamos, asumo la protección de este bien jurídico o con un contrato asume la vigilancia de una fuente de riesgo. Entonces, la asunción voluntaria significa acuerdo de voluntades y la, digamos, declaración voluntaria de que va a asumir la protección de un bien jurídico, la vigilancia de una fuente de riesgo. Ya ahorita miramos en el caso del paciente, del caso del médico, la asunción voluntaria genera la posición de garante y esto significa, este es mi paciente, yo asumo voluntariamente la protección de este paciente y comienzo su tratamiento para, digamos, mejorar su estado de salud. Esa asunción voluntaria genera para el médico la posición de garante. Estrecha comunidad de vida se presenta en personas que viven bajo un mismo techo o que viven son muy cercanos. Por ejemplo, compañeros de trabajo. Entre ellos se tiene que generar, digamos, una posición de garante en el sentido de que si alguien sufre, por ejemplo, un infarto, los demás van a actuar para, digamos, salvaguardar su vida, o algún familiar sufre un infarto, todo el mundo tiene que, digamos, de los familiares, tiene que actuar con base en esa posición de garantía. Actividad riesgosa o peligrosa. Cuando se emprenden actividades riesgosas o peligrosas, como por ejemplo el montañismo, el canoteo, digamos, deportes extremos, en ese orden de ideas, los compañeros o las personas que inician una actividad peligrosa tienen posición de garante entre ellos. Y si entre ellos, digamos, están compitiendo y uno de ellos sufre una herida, el otro está obligado a actuar para, digamos, salvaguardar la integridad de esa persona. Situación antijurídica previa. Si una persona, por ejemplo, atropella a otra,
ya generó una situación antijurídica que es el accidente de tránsito y está obligada a actuar para evitar el resultado fatal que sería la muerte. Entonces, después de haber atropellado a una persona, señor, le toca ir y salvarlo, mandarlo a un hospital, porque en el sentido de que si no evita esa situación, usted tiene posición de garante y será responsabilizado por esa situación. Es, por ejemplo, las personas, típico ejemplo digamos, de manual, que es que se tiene, eh, se tiene una obra enfrente de la casa, no se hace la debida señalización y un transeúnte se cae en el hueco de esa obra. La persona que tiene la obra tiene la obligación de actuar para auxiliar a ese transeúnte para evitar que se produzca un resultado fatal. Eso es en términos generales la posición de garantía, y la posición de garantía establece que si una persona no actúa para evitar un resultado al cual está obligado legalmente a evitar, y no lo hace, se le pone como si lo hubiese hecho. Entonces, el médico que no atienda al paciente teniendo la obligación de hacerlo, responderá por homicidio, así no sea él el que causó el peligro para el paciente. Entonces, ahí está, digamos, explicado un poco en qué consiste la posición de garante y qué es lo que le obliga a la posición de garante al médico, qué es actuar para salvar la vida del paciente, a pesar de que él no sea el responsable de sus heridas o de su enfermedad. Tendrá que actuar. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. La posición de garante. Se ha planteado en el caso de los médicos que hay posición de garante cuando asume voluntariamente la atención del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Está de turno, llega un paciente, dice, vamos a atenderlo, en ese momento asume una posición de garante. Está, digamos, en un paseo con la familia y de pronto hay una persona que sufre un infarto. En ese momento dice, yo soy médico, yo lo atiendo, comienza a atenderlo y en ese momento asume una posición de garante. Cuando, ojo, voluntariamente lo hace. Pero, ¿qué pasa si un médico está, digamos, en la calle y de pronto alguien acuchilla a otro y el tipo está en el suelo y el médico pasa y no hace nada? Pues podríamos hablar en este caso de que el médico pasa, no tiene posición de garante porque no ha asumido voluntariamente la protección de ese bien jurídico, y en ese orden de ideas el médico sería responsable como cualquier otra persona, no por posición de garante, sino por omisión de socorro. En el caso de que el médico vea el acuchillado, lo comienza a atender y después lo deja abandonado, ahí sí hay una posición de garante y se le podría responsabilizar al médico por homicidio, por no evitar, digamos, dentro de sus capacidades, evitar el deceso de esa persona. Hay casos excepcionales en los cuales sí se le coloca la posición de garante al médico cuando es el único médico de turno o es el único médico del pueblo, o tal vez es el único médico en la zona para atender, digamos, a un paciente. Entonces, ahí vendría una problemática entre si es un deber legal o es un deber ético. Si es un deber legal, tendríamos entonces posición de garante y tendría que responder por no haber hecho nada. Pero si es un deber ético, tendríamos que entonces no tener, digamos, ninguna implicación desde el punto de vista de la responsabilidad penal, sino desde el punto de vista de la responsabilidad ética. Entonces ahí ya vendría, digamos, el Tribunal de Ética Médica a analizar si el médico incumplió o no incumplió, entre otras cosas, su juramento hipocrático. En el caso, digamos, la posición de garante de un médico en la atención, por ejemplo, del tema de las EPS, resulta que el médico trata a un paciente y después termina su turno.
y asume un nuevo médico y él entrega al nuevo médico. La posición de garante se transfiere a ese nuevo médico. Entonces, no existe como tal de que el paciente deje de ser atendido y se garantiza, digamos, la continuidad, ya que la empresa, la clínica, garantiza la atención del paciente durante 24 horas. Y eso significa que el médico de turno es el médico tratante en cada una de las circunstancias. Sin embargo, hay casos particulares en los cuales se presenta, por ejemplo, una operación, se presenta en el caso de la ginecología, donde existe un médico tratante y, en efecto, el paciente puede tener una urgencia y va dentro de un horario que no está, digamos, el médico disponible. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, llega a urgencia, es atendido por otro médico, pero existe la obligación de la interconsulta y la posibilidad de que si existe un agravamiento y él tiene la posibilidad de ir y acudir y atender al paciente, pues podrá hacerlo porque es, digamos, un paciente que viene siendo tratado por ese determinado médico en citas previas. Entonces, el tema de la institucionalidad respecto al tratamiento médico da garantías de que si el médico sale de vacaciones, pues el paciente no queda sin médico. Sencillamente queda otro médico encargado mientras que el médico se encuentra de vacaciones. Eso sí, como les dije, existe la situación de la interconsulta para determinar cuál es el estado del paciente y para ver, digamos, la historia clínica y qué posición se puede dar entre los dos médicos cuando el médico que atiende al paciente no se encuentra en disponibilidad debido a que está de vacaciones o que está en otra ciudad o que está atendiendo otro paciente que es imposible de atender los dos al mismo tiempo y en lugares diferentes. El tema de retardo, la falta de servicio médico. Hay casos muy particulares como los siguientes. El caso del paseo de la muerte. El paseo de la muerte es que llega un paciente a urgencia, eh, dicen, este señor no lo podemos atender aquí, entonces se va para otro hospital. También le dicen, este señor tampoco lo vamos a atender aquí, se va para el otro hospital y en el otro hospital muere. ¿Por qué no lo pueden atender? Puede ser que no está afiliado al sistema de seguridad social, no tiene seguro, no tiene recursos y entonces los hospitales terminan, digamos, desechando al paciente y negándole la atención. Cuando llega la tercera o la cuarta clínica, el paciente muere porque nadie lo atendió. Esos son casos particulares, en efecto, donde se puede presentar la posición de garante de los médicos que han debido de tratarlo y al no tratarlo se están metiendo en un problema. No le dan ingreso en urgencias. Resulta que llega el paciente, comienza con los trámites de ingreso, está en la sala de urgencias, no lo atiende el médico, lo dejan ahí, nada más le toman los signos vitales, le llenan, digamos, los documentos que tiene que llenar. Se demoran 1, 2 o 3 horas sin justificación alguna en urgencia y el paciente en urgencia muere. Ahí se presenta precisamente esos problemas de falta del servicio. Lo dejan en observación, entonces llegan, le dan ingreso, lo dejan en una camilla, lo dejan en observación, pero no comienzan a hacerle el tratamiento, no comienzan a tomarle las muestras, no comienzan a hacerle exámenes diagnósticos, no lo examinan y lo dejan en observación y el paciente muere. No hacen remisión del paciente. Llegan, atienden al paciente, resulta que no hay especialista en el centro hospitalario para que requiere el paciente, tienen que hacer remisión o no existen los equipos, no existe sala de cirugía y tienen que remitirlo a otro hospital, pero no se hace la remisión y el paciente muere antes de que llegue la remisión. No hay sala de cirugía disponible. Puede ocurrir que en efecto
se tenga toda la programación de cirugía y estén, digamos, operando a muchos pacientes y desafortunadamente dentro de la programación no hay sala de cirugía disponible. ¿Qué les toca hacer? Remitirlo, pero resulta que tampoco llega la remisión, no hay sala de cirugía disponible, no pueden operar al paciente. Es un paciente que está en una situación de apendicitis que se le puede convertir en peritonitis y en efecto por esa falta de sala de cirugía termina entonces muriendo. La programación de la atención o de la cirugía no es inmediata. Entonces, resulta que estamos pendientes de que se realice la cirugía, pero se programa la cirugía y dicen, bueno, vamos a hacer la cirugía a la 1 de la tarde, pero resulta que el paciente no aguanta, en un caso, por ejemplo, de peritonitis, que el paciente ha debido ser operado dentro de las 2 horas siguientes y le programan la operación dentro de 5 y 6 horas después. Entonces, ahí están los problemas en los cuales la cirugía es urgente, pero no se le realiza de manera inmediata. También ocurre, por ejemplo, con los casos de accidentes de tránsito o los casos de heridos con armas de fuego o armas blancas, los cuales la operación tiene que ser inmediata y urgente. Lo mismo también, por ejemplo, en los casos digamos, de parto, de atención de partos. La demora de la autorización a hacer un procedimiento. Resulta que hay alguien que requiere de un procedimiento de manera urgente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces no se le autoriza, no llega la autorización, la persona está esperando la autorización y mientras que no llega la autorización no se le hace el procedimiento y la persona muere. Esos son casos de tardanza injustificada. No llega la ambulancia. Y no llega la ambulancia es una de las situaciones bastante complejas que se generan. A veces mandan una ambulancia que no es la que el paciente requiere. Mandan otro tipo de ambulancia o la ambulancia en efecto se demoran para localizarla. No hay ambulancia disponible. Hay una cantidad de situaciones en las cuales se requiere traslado del paciente, ya sea de su domicilio hacia el hospital o de un hospital hacia otro hospital o incluso el tema de la ambulancia de aviones en los cuales se requiere el traslado de una ciudad a otra y viene el problema de retardo en ese traslado que puede generar, digamos, la muerte del paciente. ¿Qué se analiza en esos casos? Precisamente ahí viene conceptos como el retardo injustificado. Retardo injustificado implicaría este procedimiento se puede hacer en 1 hora y se demoraron 4 horas para hacerlo. Es decir, la tramitología, el tema de las autorizaciones, todo eso se demora mucho más de la cuenta o sencillamente un retardo injustificado. El médico le dice, doctor, va a venir, sí, sí, yo voy mañana, pero resulta que el paciente no podía esperar hasta mañana. Eh, la situación de el médico dijo, no puedo ir, estoy atendiendo a otro paciente, consíganse a otro médico y no lo consiguen. Entonces se demoran para conseguirlo 3, 4 horas y no se consigue. Esos son retardos injustificados cuando en efecto se pueden hacer en menos tiempo. Errores de información. Entonces mandan, por ejemplo, en el tema de las ambulancias, manda una ambulancia simple cuando el paciente requiere un traslado especial por ser un paciente cardíaco. O manda una ambulancia y resulta que el paciente es un bebé y se requiere de unos instrumentos especiales para poderlo trasladar. Entonces hay errores en información que implican costos en tiempo y costos que pueden generar, digamos, la vida de una persona. Tiempo promedio de la atención, eso también se analiza, es decir, cuánto en promedio se demora determinada atención de un paciente o determinada remisión. Y ahí se analiza si es un retardo injustificado o si se dio dentro de los parámetros y se dio dentro de los parámetros de tiempo y que desafortunadamente no se podía hacer otra cosa. Circunstancias especiales del caso.
Ahí se tiene que analizar, por ejemplo, la ubicación geográfica en la cual estuviera el paciente, en cuál estuviera la clínica. Ahí, por ejemplo, se está dando la problemática, por ejemplo, de un traslado de una selva a una ciudad o el traslado de una ciudad a otra cuando existe, digamos, alguna manifestación, algún bloqueo o algún puente que se cayó. El estado del clima también influye. No es posible hacer un traslado con unas condiciones climáticas que no favorecen, digamos, el traslado, ya sea una tormenta tropical, ya sea una neblina, ya sea, digamos, una granizada, etcétera. El estado del paciente. Sí, hay veces que el paciente necesita ser estabilizado antes de ser trasladado, porque de lo contrario no podría aguantar el traslado. Entonces, no se traslada, ¿por qué? Porque el paciente no está estabilizado, no está en condiciones de ser trasladado y en virtud de eso el paciente muere en esas circunstancias. Pero si se hubiese trasladado igualmente, el desenlace hubiese sido igual. Disponibilidad de los recursos. Ahí viene el tema si hay ambulancias, si hay los equipos necesarios, si no está, digamos, el hospital con los médicos necesarios, si no existe sala de cirugía disponible. Entonces, son muchos factores que influyen en el tema de los tiempos y en el tema, digamos, de la falta o el retraso injustificado que puede ocasionar, digamos, efectos en los pacientes. Entonces, así está explicada el tema, digamos, de la omisión. Y entonces podemos entender, por ejemplo, si varios casos. Veamos un caso, llega una mujer embarazada, requiere, digamos, una cesárea, llega a un puesto médico donde no se puede realizar, digamos, una cirugía porque no están las condiciones. Y entonces aquí viene la mujer, aquí está el médico, tiene que tratar de evitarse ese desenlace que es que la mujer requiere una cesárea y si no la da, pierde el niño. Entonces viene la problemática. ¿Existe el deber legal de impedir un resultado, la acción requerida para evitarlo? Sí, hay una asunción voluntaria, claro. El tema es la posibilidad. ¿Hasta dónde está la posibilidad? El médico entonces tendrá que remitir a esa paciente a otro centro médico y ahí vendrían los problemas de el tiempo necesario que requiere esa paciente para ser tratada de manera urgente. Entonces, ahí viene el tema de cuándo fue la remisión, cuándo se llamó, digamos, a la ambulancia, cuándo llegó la ambulancia, cuándo llegó la ambulancia al hospital, cuándo es atendida la paciente, cómo es atendida la paciente, y ahí vendría, digamos, todo el proceso en el cual, si a pesar de todo que se hizo acorde con los tiempos y conforme a los procedimientos, el paciente no pudo evitar, digamos, el deceso y desafortunadamente, a pesar de que el médico hizo todo lo que pudo cuando recibió al paciente, hizo la remisión, el otro recibió al paciente en el hospital, trató de salvar al niño y no se pudo, ahí vendría, digamos, todo el análisis que veníamos haciendo de los retrasos injustificados y la falta de atención oportuna. Entonces, ahí está explicado, digamos, de cierta forma, el tema de la responsabilidad por omisión en el caso de los médicos.